Y al que es 3 veces santo, al que tiene todo honor, al que es digno de la gloria, solo a él amaré.
buenos días para todos, bendecida mañana, bendecido tiempo que el Señor nos permite todavía estar aquí en la tierra para que cada día nuestra vida se disponga totalmente a seguir a nuestro Dios y Padre Celestial, para que Él pueda cumplir en cada uno de nosotros ese destino por el cual nos plantó aquí en el lugar donde vivimos, que se llama planeta Tierra, y que cada uno tenemos un sitio específico para poderlo vivir, y cada día dejar que Él complemente en nosotros esa belleza que estableció en nuestra vida aún desde antes de nacer, que es nuestro destino profético, y es cada día el Padre permitir que se reproduzca en nosotros su Hijo Jesucristo. Por eso necesitamos tanto la presencia de su Santo Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es el que nos hace posible la vida, porque sabemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Padre, es el que nos guía, es el que nos enseña y el que nos santifica. Por eso estamos hoy aquí, para dejar que se cumplan esos tres aspectos en nuestra vida, que nos guíe, nos santifique y cada día sea nuestro Maestro. Por eso en esta mañana le damos gracias al Padre. Padre, gracias por estar aquí en esta mañana. Una vez más, Señor, delante de tu presencia, aunque tu presencia ya habita y mora en el corazón de nosotros, tus hijos, pero cada vez, Padre mío, que recibimos tu enseñanza, sabemos que es para seguir, Señor, y permanecer en ti. Porque cuando tú dices que si permanecemos en ti, tu palabra en nosotros, Señor, es porque nosotros obedecemos lo que tú mandas, y por eso queremos permanecer siempre bajo tu perfecta voluntad. Gracias por esta mañana. Gracias porque nos das nuevamente tiempo de recibir el mensaje, Señor, tan grande y poderoso de salvación, que nos lleva continuamente a tener un corazón limpio y puro, porque el corazón limpio y puro es el que te agrada a ti, Señor, y solo los de corazón puro y limpio, Señor, somos los que podemos ver al Señor. Gracias, Padre mío, en esta mañana por este precioso pueblo que te escucha y por todos los que puedan escuchar en el mundo entero esta palabra, que va a ser de edificación y santificación, Señor. Y cada día nos exhortarás, nos edificarás, pero también nos consolarás, porque aún falta tiempo, Señor, y nos lo estás dando para que cada día nos entreguemos de corazón a ti. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Entonces, en esta bendecida mañana tan preciosa, ¿y por qué es preciosa? Porque todavía tenemos el hálito de vida. Y la vida es el Señor, y todavía nuestro corazón físicamente late. Y ese corazón, cuando habla la palabra, es la vida misma que el Señor quiere cada vez que sea transformada a través de su presencia. La presencia de su Santo Espíritu, que nos enseña su santa palabra, porque en su palabra está su perfecta voluntad. Y esa es la que el Padre quiere que nosotros todos los días la hagamos realidad en nuestro ser, que no solamente la oigamos, sino que la pongamos por obra, para que no nos engañemos nosotros mismos, como dice el apóstol Santiago, en 1:22 de Santiago. Entonces, vamos en esta mañana a ver el segundo personaje. El Señor arrancó este año del 2023 con una poderosa e impactante palabra, del cual Él sabe por qué la dice, porque realmente estamos ya en los finales de los tiempos. Puede ser el tiempo tuyo, o el tuyo, o el mío, o en realidad de toda la iglesia. Eso no lo sabe sino mi Padre que está en los cielos. Pero realmente cada día el único objetivo y la única meta que tú y yo debemos seguir es cada vez ser más intensos con la presencia de Dios, cada vez más buscar su reino y su justicia, que todo lo demás Él sabe cómo nos lo va añadiendo en el camino que nos falte por recorrer en la tierra. Ese es el convencimiento que el Espíritu Santo te dé. Cuando uno sabe que lo busca a Él en primer lugar, Él sabe cómo nos va dando las cosas en el transcurso del camino de la vida, si Él las quiere dar. Si no las quiere dar, también bendito sea Dios y bendita sea su palabra, su presencia y su voluntad en nosotros. Entonces, el primer personaje que estamos viendo el capítulo Lucas 9, del 57 al 62, son 6 versículos, pero 6 versículos que son impactantes, donde son los 3 estilos de personas que van a estar siempre dentro del reino. Este pasaje es semejanza también de el sembrador que sale a sembrar la semilla y encuentra los diferentes terrenos por los cuales solamente uno, que es el que da el fruto al 30, al 60 y al 90%. Cada uno de nosotros debemos analizar que eso es semejanza también en su palabra, porque la palabra es una sola, pero de diferentes maneras el Señor la puede explicar o aplicar a nuestra vida. Entonces vemos que aquí nos está hablando de 3 personajes, capítulo 9 de Lucas,
del 57 al 62. No son sino 6 versículos, pero 6 versículos que encierran mucho la personalidad y el estilo del ser humano o de la persona que quiere seguir al Señor. Y seguir al Señor cuesta. Seguir al Señor es la misma vida. Seguir al Señor, hermanos, es sacrificial, porque uno tiene que dejar realmente el mundo, tiene que dejar los apegos, tiene que dejar cuánta clase de idolatría hay, tiene que dejar todo, todo es todo, para que Él sea el Rey, único Señor y Salvador en nuestro ser. Por eso la palabra siempre te va a llevar a santificarte cada vez más. ¿Qué es un santo? Un santo es una persona que obedece la palabra de Dios. Ese es el santo. Por eso entre más la palabra ya llegue y más te cambie, más santificado eres. Y más santo, pues más santo, ser santos como mi Padre Celestial es santo, o sea, eres más semejanza del Hijo de Dios. Entonces, hoy vimos el primer personaje, que es la persona totalmente emocional. Y eso lo vamos a ver siempre en el transcurso del caminar de la vida. Y si soy yo o es la persona que está escuchando, tú tienes que empezar a ver que dentro de tu corazón, si Dios te habla que eres una persona emocional, uno tiene que empezar a decirle al Espíritu de Dios que empiece a tratar esa área de la vida, porque las emociones son normales y son naturales, porque son las acciones de un alma que necesita ser manifiesta en el dolor, en la alegría, en el llanto, en el placer, pero no nos podemos centrar ahí, sino que son momentáneas, mientras cada día vamos siendo maduros en el espíritu. O sea que esa emoción no maneja tu vida, que aunque la esté, es dirigida por la presencia del Espíritu Santo. Entonces, si es una persona demasiado emocional, el Señor te hace que esa emoción sea estable, o sea, que no se pase del límite, sino que sea por ese momento, o sea, momentánea, digamos así, perdóname la repetición. Entonces vemos que el primer personaje emocional era eso. Él vio que el Señor hacía milagros, que el Señor hacía maravillas y prodigios, porque pues ese es el Señor. Y él creyó que al seguirlo, él le iba a solucionar todos sus problemas, la parte económica, emocional, física y todo lo que de por sí el hombre busca a Dios para eso. Entonces cuando él le dice que sí, Señor, yo lo seguiré, porque había visto la clase de Dios o la clase de Señor que él quería seguir, fue cuando el Señor le dice, yo no tengo dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Significa que el Señor hace lo que quiere hacer, y si uno lo sigue por el milagro, de malas, porque Él es el Dios de los milagros, no es el milagro, sino Él es el que lo hace a quien quiere, como quiere y cuando quiere. Si tú me buscas porque yo te solucione el problema, de malas, porque habrá días que no te lo voy a solucionar, habrá días que sí o días que no. El día que quiera sanarte, bien, y el que no quiera sanarte, pues no lo voy a hacer. Entonces es sujetarse a uno a la voluntad de lo que Él quiere y no de lo que tú desees. Esas son las personas emocionales. Entonces por eso cuando el Señor le explica eso, él como que se da cuenta que al Dios o al Señor que él está buscando no era la conveniencia de él, porque él se movía más por el querer que le hiciera, más no por ser y buscar al que es, que era ese Dios poderoso y soberano. Son las personas que realmente vemos que están en el camino del Señor y que mientras no maduren emocionalmente, difícilmente van a conocer el Dios de la Biblia, el Dios de la palabra, el Dios que te puede decir sí, pero el Dios que te puede decir no, y tienes que seguir caminando con Él, guste o no te guste, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero según a Él le parezca, el plan y el propósito que tenga en tu vida. Entonces vemos esa persona emocional, y por eso muchos se quedan ahí, y muchos se mueven es por emociones. Entonces si hoy le pareció lindo el servicio, vuelve, y si hoy le pareció linda la palabra, como que sí, pero si no le llegó como al punto donde tú quieres, entonces te desilusionas, y de eso está lleno el reino de los cielos. Por eso nos habla de una manera tan contundente. Vamos al segundo personaje, porque son 3 personajes, pero no los voy a hablar, sino específicamente y pausadamente, porque no me interesa correr. Me interesa es que la palabra penetre tanto como espada de doble filo, que verdad nos parte el corazón en 1000 pedazos, y Él pueda establecerlo y arreglarlo según a Él le parezca. Por eso la palabra es contundente, y dice que discierne las intenciones del corazón. Significa por qué lo estás buscando tú y por qué quieres escuchar la palabra, y de eso debe ser tú muy concreto y muy específico. Entonces el segundo personaje que vemos, primero era el emocional, el segundo es la persona en la cual el Señor le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Cuando este hombre le dice, déjame que yo vaya y entierre a mi padre, tú te imaginas el tiempo que tendría que esperar para seguir al Señor, cuando ¿quién va a saber cuándo se le muere el padre o la madre o la familia o todo lo que uno tiene? O sea,
El tiempo es del Señor. Significa que si Él se devuelve a esperar ese tiempo, pues nunca va a seguir al que lo está invitando a seguir, porque la muerte de ese padre no la sabe sino el Dios eterno y dueño de la vida de cada cual. Significa que es más importante y tiene más prioridades personales y familiares que ir a buscar realmente al que le está haciendo la invitación. Y en eso creo que muchos, mientras el Señor no nos ministre y nos arranque del corazón todos los apegos que uno tiene, difícilmente el reino se establece en nuestro corazón. Entonces, ¿cuánto tiempo duraría? Si el único que sabe cuándo nace uno y cuándo se lo lleva es el Señor, el Dios eterno, el creador de tu vida y de mi vida. Entonces significa, déjame todo el tiempo que sea posible, que yo sabré cuándo te sigo. Y así lo escuchamos en muchas vidas. Por eso Él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa? Los muertos espirituales. Él está igual que tú. Ve más bien y predica el reino de los cielos. Significa, después de que estés lleno de mí, sí puedes ir a darle vida al que está muerto espiritualmente. Pero si no me sigues, vas a seguir en lo mismo. Entonces son los apegos. Realmente este pasaje que nos arrancó el Señor en el 2023 es el punto clave, y por eso la palabra que va a trabajar durante todo el 2023 se llama decídete, porque es que realmente uno está manejado por estas sintomatologías de la personalidad del ser humano que le impiden realmente tener un reino verdadero establecido en el corazón del hombre al cual nos ha llamado el Señor. Entonces por eso Él le dice, deja que yo regrese a casa y entierre a mi padre. Imagínate esa disculpa. ¿Cuánto tiempo sería? Infinidad. No se sabe cuánto, por los apegos que uno tiene. Entonces, bueno, Señor, yo acepto tu llamado, pero todavía no es el tiempo, todavía no es mi tiempo. O sea, es tu tiempo, pero el mío no. Y así somos muchos hermanos. Por eso muchas veces la gente no crece, no madura, no tiene un llamado concreto y específico en el cual la unción del Espíritu en Dios te haga una persona diferente, porque el día que el Señor te llamó, tú te decidiste. Y por eso al final del pasaje es cuando les explico lo que dice: el que pone la mano y mira atrás, nada que ver conmigo. Son 6 versículos, pero te cuento que contundentes. O sea, que arrancó el Señor así como en primera. Entonces, bueno, Señor, yo acepto tu llamado, pero todavía no es mi tiempo. O sea, el tiempo es el mío, no el tuyo. Y así queremos manejar siempre el reino de los cielos en nuestra vida. A muchos les escuchamos esta frase: pues yo sé que hay un Dios que quiere que lo conozcamos, que sea salvo, pero todavía me falta por hacer esto, me falta porque estoy muy ocupado, me falta de pronto, si puedo arreglar mi situación, que la tengo bastante difícil y me pueda quedar tiempo, pues yo voy a la invitación que tú me haces. Porque cuando alguien te invita, no es el alguien, no es la persona, es el Espíritu de Dios que quiere tomar la vida de esa persona. Pero mira la cantidad de situaciones que apremian para que el reino de Dios se establezca verdaderamente en el corazón del hombre y el hombre pueda todos los días tener un arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento es dar un giro a la vida de pecado que hemos tenido y dejar que el Espíritu de Dios me lleve a la transformación permanente y continua de la imagen de su Hijo Jesucristo. No hay otra más. Entonces, de pronto, si puedo arreglar mi situación, yo creo que voy a la invitación. Tú no sabes si mañana o este día te toque ir, y Dios te dio la oportunidad. Entonces es la persona: espéreme, yo voy y entierro a mi papá, y ahí sí, ¿cuánto sería el tiempo, hermano? Ahora quién sabe cuándo se va a morir. Y así somos nosotros. Estos son personas que no representan a los que quedaron acá, sino es el personaje del cual está centrado en la vida de cada persona, que le pone tanto pero y tanta disculpa para el único Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, sino el único Salvador, el que puede verdaderamente salvar la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, debo disfrutar aún más. El tiempo casi no lo he vivido, y si lo he vivido, pues no he visto yo lo que yo quiero vivir y lo que realmente anhelé en mi vida y en mi corazón. ¿Y tú qué sabes de eso? ¿Tú qué sabes por qué el Señor se ha demorado? ¿O qué es lo que quiere con tu vida? En la vida en Cristo y en la vida de seguir al Rey y Maestro de nuestro ser, es bajar la cabeza y aceptar lo que Él quiera con nosotros. Cuando tú lo haces, empieza a vivir con cielos abiertos, que voy a ver si empiezo a predicar eso. Porque es que tenemos una malformación del Evangelio en nuestra mente, y lo hemos acomodado a lo que nos parece y a lo que nos ha enseñado la religión, mas no el Dios de la Biblia.
el Dios y Padre eterno que se revela a quien quiera revelarse. Esa es la verdad. Entonces, el tiempo casi no lo he vivido, no he disfrutado lo necesario y me falta todavía realizar muchas cosas. Eso habrá tiempo para todo. Imagínate lo que significa ese segundo personal. Habrá tiempo para todo. La vida tengo que vivirla un poco más, porque me comprometo y después no me queda tiempo para nada. Eso le dio a entender ese hombre. Voy a esperar mucho tiempo, ya tal vez sí, cuando muera mi papá. Imagínate, esos son tiempos que no los conoce sino Dios, son las disculpas que tenemos cada uno de nosotros. La vida tengo que vivirla un poco más porque me comprometo y después no me queda tiempo para nada. Ustedes han escuchado permanentemente esto en la boca de las personas. Y el Señor Dios y Padre le da oportunidad de salvación a toda la humanidad sobre la faz de la tierra, porque Él es un Dios justo. Y ya hizo su justicia por cada uno de nosotros en la cruz. ¿Qué te hace pensar que llegarás el día de mañana? Cuando uno pospone los tiempos del Señor. Tal vez si pasa el año entrante, yo creo que voy a estudiar. Esperemos un tiempito a ver si puedo arreglar mi economía. Es que la tengo tan confusa. Espérate a ver que el niño crezca un poquito más. Cuando hoy hay la capacidad hasta de escuchar el evangelio por el televisor, por la parte virtual. O sea, hoy no hay disculpas. Y las personas en el mundo entero que están recibiendo el evangelio virtualmente es un medio ahorita a través de la pandemia que permitió que estas redes del evangelio se abrieran para que nadie tenga disculpa. Espérate entonces que el niño crezca un poquito más, espérate porque pues es que me dejan los nietos todo el día, entonces no tengo tiempo ni para orar. Esas son todas las disculpas. Mañana tal vez esperemos que crezca, esperemos que se arregle la situación del país y ya tendremos tiempo para ir. Tengo la economía un poquito y tengo que trabajar más del tiempo necesario. Eso es lo que le estaba diciendo ese hombre, espérame que voy a enterrar a mi papá. O sea, ¿cuándo? Y quién sabe cuál es el día y la hora. Por eso dice, ¿qué te hace pensar que llegarás al día de mañana? ¿Quién? Si es que no sabemos ni en media hora qué pasa ahorita. ¿Qué tienes tú asegurado en este mundo? ¿Qué tienes tú asegurado en este mundo? Si en la predicación pasada y en el domingo que le habló la pastora Diana, nos daba la claridad, todo con la cita que yo di en la anterior, todo viene del cielo. Todo lo que tú tienes viene del cielo. ¿De qué te jactas tú? Decía la palabra. Si todo lo que tienes lo has recibido por mí. Entonces, ¿qué tienes tú asegurado en este mundo? Uno no tiene asegurado nada, es nada. Mi seguridad está en Cristo Jesús. Si Él te da hoy por quitarte el negocio, te lo quita. Si tienes más tiempo en el negocio que para Él. Si hoy te tiene que quitar el papá o la mamá o lo que tenga, porque ellos son tus dioses y no el Dios de la vida, te lo quita. Porque así es el Señor, porque Él antes que nada quiere la salvación de tu alma. Las cosas del mundo son efímeras, son pasajeras. Por eso Salomón al final de sus días dijo, todo es vanidad y aflicción de espíritu, porque eso es lo que causa el mundo y las riquezas del mundo y los apegos, hermanos, en el mundo y en la vida. Eso tiene que entenderlo uno en el espíritu. ¿Qué tienes tú asegurado en este mundo? Dejando la oportunidad de hoy, la ponemos para mañana, cuando la misma palabra nos dice en Santiago 4:14. ¿Cuánto le posponemos, verdad, los tiempos y las invitaciones al Señor? Cuando no sabéis lo que será mañana, Santiago 4:14, porque ahí dice, vamos a ir, vamos a hacer el año entrante, vamos a hacer aquello, vamos a ahorrar, ¿Tú qué sabes qué será el mañana? Por eso siempre el apóstol Santiago dice, si Dios lo permite, Señor, si es tu voluntad, Señor, guíame, porque no quiero ir en contra de lo que tú quieras hacer conmigo en este momento, en este día, en este tiempo y en este momento. Porque Él es el Dios de tu vida, sino para qué lo dejaste que sea Dios en tu vida, que sea el Señor de tu vida. Señor, cuando es el Señor es porque yo estoy humillado y postrado, inclinado, bajo su poder para que Él dirija lo que Él quiera hacer conmigo. Es que tú ya no eres hijo sino de Él, no eres hijo de nadie más. Dice Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso somos nosotros. Ese es el tiempo, esa es una neblina, aparece y desaparece. La vida del ser humano en la tierra es eso.
Y nosotros vivimos programando, haciendo todo lo que sea, sin ni siquiera preguntarle al Señor si es su voluntad. Son aquellas personas que para todo tienen una disculpa, ¿sí ves? Y tú las conoces, y de golpe no seas tú o sea yo, y estemos fuera del plan perfecto del Señor. Son aquellas personas que para todo tienen una disculpa, y el temor al entrar a algo desconocido, porque es que Dios es un Dios desconocido. Por eso cuando él tiró al apóstol Pablo, lo tiró al piso, él no sabía ni qué era lo que... Ahí tenía que realizarse la voluntad y el destino profético que tenía sobre el apóstol Pablo. Y si nos tiene que tirar en tierra para que conozcamos quién es él lo hace. Porque él viene a salvar las vidas. El plan único de Dios Padre en su Hijo es salvación y vida eterna, no hay otra. Y ya con eso vienen las añadiduras, pero la prioridad es Él. Por eso nos arrancó este año con 3 personajes, del cual tú puedes y cada uno de nosotros analizar en cuál de estos 3 estoy yo, o todos los 3 los tengo, Señor, y cuánto me falta, ¿verdad?, crecer en el reino, o que el reino crezca en mí. Son aquellas personas que para todo tienen una disculpa, y el temor es entrar a algo desconocido. Mostrarán siempre, son personas indecisas. No te has decidido por Cristo. Si te decidieras, no seguirías como estás hasta el día de hoy. Y en eso seas consciente de tu realidad. Son indecisas, son temerosas, son duales, no son firmes, son sin firmeza, acomodadas a lo que no, aunque no tengan respuesta, pero se acomodan para buscar escapismos. Esas son personas que están en el reino. No sé si tú o yo seamos unas de ellas. Pero para algo está hablando el Señor en los finales ya de los tiempos. ¿Quién se ha decidido por Él? Que venga el arrebatamiento, y cuántos nos iremos y cuántos se quedarán aún estando en la iglesia. Hay requisitos para el arrebatamiento. Entonces son sin firmeza, que Dios es un Dios desconocido. Al Dios desconocido. Por eso Pablo en el Areópago, en Hechos de los Apóstoles, cuando vio todos los dioses que ellos adoraban, capítulo 7 de Hechos, ¿y qué dice? Ustedes tienen todos estos dioses y todas estas deidades y ustedes los adoran, pero yo les voy a mostrar al Dios desconocido. Ese Dios hay que conocerlo. Ese Dios tiene que revelarse al corazón del hombre, porque eso lo hace por su Santo Espíritu. Lo único que uno tiene es que disponerse y dejar tanta disculpa para seguir a ese reino que quiere establecerse en el corazón. Y aunque uno cree que ya está establecido, pero seguramente entramos entre estas fases de estas personas. ¿Por qué está hablando el Señor esto? Entonces al apóstol Pablo, ¿qué le dijo? Necesito que me conozcas. ¿Quién eres tú, Señor, y qué quieres que yo haga por ti? Él tenía que conocer a ese Dios desconocido. Y así nos pasa a todos. Tenemos un Dios de religión, pero hay que descubrir el Dios de la palabra, el Dios de la Biblia, el Dios de la verdad, el Dios que se revela a quien quiera revelarse. Él le dijo: Señor, déjame, Señor, primero que vaya a enterrar a mi padre. ¿Sí ven las disculpas? Las disculpas. El año entrante estudio, sí, yo me voy a comprometer, sí, yo voy a hacer el servicio, sí, yo voy a diezmar, sí, yo voy a ofrendar. Cuando tenga economía nunca la vas a tener porque no obedeces. Es que yo voy a hacerlo, no hagas, empieza a hacerlo. Tú no puedes ver cosas diferentes mientras sigas repitiendo las que estás haciendo. Así es la vida. Entonces yo no puedo ver nada diferente mientras no cambie mi posición de seguir haciendo lo mismo. Y Dios es un Dios de retos, es un Dios de cambios. Es un Dios que está continuamente cambiando y moviendo las aguas, porque hoy no se estanca y se pudre. Déjame, Señor, que primero vaya y entierre a mi padre. Primero le estamos hablando de un largo tiempo, de una larga vida. Luego él sabía cuándo se iba a morir el papá. Simplemente disculpas, porque no quería comprometerse. Al Dios desconocido hay que descubrirlo. Y él sabe que yo necesito descubrirlo. Y por eso él se manifiesta en cosas contundentes, porque él mira la necesidad del hombre. Bienaventurados aquellos que tienen sed de justicia, porque serán saciados, dice el Evangelio de Mateo capítulo 5. Sed de justicia, sed de conocerte, lo que hiciste por mí en la cruz. Hay un justo que murió por los injustos, y yo soy injusta, necesito que el justo se manifieste. Bueno, sabemos es pura religión, pero de relación que poco. Por eso esas palabras aquí en Cielo Nuevo son palabras que transforman y que renuevan el corazón del hombre. Y todos los días estamos llamados a arrepentimiento, porque nadie está arrepentido totalmente. Que tenemos muchas falencias y manejamos todavía mucho a la carne, que son las emociones y las disculpas. Entonces siempre
tiene disculpas para todo, sabiendo que hay un compromiso con el Señor. Entonces siempre nos estamos disculpando. Entonces primero le estamos hablando de un largo tiempo y una larga vida. Estaba hablando de algo largo, luego él sabía cuándo se iba a morir su padre. Ay, Dios mío, yo nunca había entendido esto realmente. Qué explicación que nos da el Señor tan tenaz. El tiempo no lo sabe sino Él. Los días y las horas las conoce solo Él. Por eso se llama el Dios presente, el eterno presente. En Dios no hay ni ayer ni mañana, es el Dios de hoy, el eterno presente. No estaba decidido en ese momento y por eso pospone todo aquello que justifica su indecisión. Uno siempre está justificándose la indecisión porque hay temores, hay inseguridades, hay miedos. El descubrir algo siempre va a traer, hermanos, inseguridad en el corazón. Por eso la firmeza se la da a uno el mismo Señor. Entonces ya vemos el primer personaje emocional, el segundo personaje en que deje que yo vaya a hacer esto y después lo sigo. Son cosas contundentes de las disculpas, el estarse justificando siempre. ¿Tú por qué no estás estudiando la palabra? ¿Tú por qué no te metes en todo lo que es la parte corporativa? Que fue lo que nos habló el Señor terminando el año, de los aspectos que tenía David en su adoración y alabanza. Esto es adoración, esto es alabanza, decidirse por Cristo. Y ya les expliqué que adoración no pasársela cantando. Sí, qué lindo, que brote de mi corazón adoración y alabanza, pero es que el verdadero adorador fue alguien que se decidió a seguir por Cristo, independiente a todo lo que tenga uno que vivir en esta tierra, porque no es fácil, difícilmente. Por eso mi camino es estrecho y la puerta es angosta. Él es el camino y es la puerta. Por eso muy pocos entran a él o a ella, porque el del mundo es espacioso y angosto. Por eso todos corren para allá, porque es fácil, pero seguir al Señor no es fácil. Se requiere, hermanos, morir y morir permanentemente y dejar que Él sea Dios en mí y no yo Dios, para que Él se mueva como yo quiera. Entonces vemos este segundo personaje totalmente explicado de una manera muy sencilla y que realmente ese personaje puede estar el Señor mostrándolo en mi vida. Me muevo solo por emoción. Por eso tengo el Dios bombero, el Dios de la necesidad, el Dios que si no me cumple, entonces ¿para qué te sigo? Ese es el Dios emocional, el Dios que pues creí conocerte, pero realmente en mi vida no ha sucedido nada expectante ni maravilloso para poderte conocer. No, es que tú no te has dado cuenta de lo que Dios hace continuamente en nuestra vida. El solo hecho que tú respires ya es un milagro. El hecho que tú llegues a la noche en un país perverso, malvado y como está el mundo es un milagro. El hecho que salgas a la calle y no te caiga un tiro de una bala perdida, eso es un milagro. Que tú te sientes a la mesa a comer es un milagro. Que no estés en una cárcel es un milagro. Y si tú te pones a hacer todas las cosas que realmente suceden en la vida, uno es un desagradecido con Dios. Entonces al Señor hay que agradecerle hasta por el día que me permite levantarme de la cama y poder respirar. Es algo impresionante cuando uno, ¿verdad?, le agradece al Señor. Entonces, basado en este segundo personaje, que es el de las disculpas, espérenme, ya después, mañana, tal vez si alcancemos, espera, que es que no me falta. Todos nosotros debemos saber si en eso, si pasó un año y yo fui sola a disculpas y todo, el Señor no quiere que este año repitas lo que realmente el año pasado no hiciste. Por eso la palabra este año es decídete al cambio, decídete a la fe, decídete a la esperanza, decídete a creer que Él lo hace y lo hace en su tiempo y en su hora, porque es Dios y Él lo que promete lo cumple, pero todo depende de lo que tú camines con Él en paciencia y en fe y en esperanza. Con el Señor las cosas no son como uno a veces se las imagina. Por eso nos está mostrando estos tres personajes y creo que en el año va a arrancar con todo esto. Entonces vamos a la reflexión de este segundo personaje que de verdad es contundente. El hombre de las disculpas, el que todavía no tiene tiempo y ni siquiera sabe qué pasará mañana. Reflexión: ¿tú crees haberte decidido por completo el llamado del Señor? Ahora, el llamado no es que quiera decir que ya tienes un ministerio, no, el llamado es simplemente déjame que yo sea Dios en tu vida y yo sabré lo que tengo que hacer contigo. Y ya, ese es el plan de salvación y arrepentimiento permanente, continuo y genuino del fondo del corazón. Entonces, ¿tú crees haberte decidido por completo el llamado del Señor?
Segundo, has creído que tú puedes salvar a los muertos espirituales y por eso has detenido tu decisión por el llamado de que te quedas así como este. Deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y predica el reino de Dios. Si tú lo haces, pues podrás volver después a los que están muertos. Pero si tú estás igual de muerto a él, ¿qué vas a hacer? Tú has creído que tú puedes salvar a los muertos espirituales y por eso has detenido tu decisión por el llamado del Señor. Por tanto perendengue y tanta cosa que uno tiene al llamado del Señor. Y tercero, ¿qué estás esperando para no seguir sacando disculpas de decidirte realmente por el Señor? ¿Por qué sacas tantas disculpas? ¿Por qué pones tanto contratiempo, contrapeso, todo para poder seguir al Señor? 4. El día es hoy, decídete por el Señor, es su llamado. Hoy es el día, hoy es el día de tu salvación. Me alegraré y me gozaré, Señor, en tu presencia. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu maravillosa y preciosa palabra que es específica y concreta cuando nos hablas al corazón de los amados tuyos que somos tus hijos y de aquellos que seguramente, Señor, escuchando esta palabra se van a decidir por ti, porque hoy es el día de la salvación. Y tú quieres, Señor, que nos arrepintamos permanentemente y continuamente hasta el día que nos lleves verdaderamente a tu presencia eternamente y para siempre. Pero mientras estamos aquí, estamos de paso, porque somos como la neblina que aparece y desaparece. Nadie sabe el mañana, nadie sabe nada. Lo único que sabemos es que cada día lo único que nos interesa es tu presencia, tu presencia. Teniéndote a ti lo tenemos todo, Señor: cobertura, protección, amparo, misericordia, bondad, compasión, alimento, provisión, techo, abrigo. Con eso nomás tenemos que estar contentos, Señor. Gracias por enseñarnos, Señor, que mientras estamos aquí estamos de paso. Y que lo único importante, como lo dijiste, Señor, a Saulo, antes que tú lo llamaras, se llamaba Saulo de Tarso. Y después le cambiaste el nombre porque le cambiaste la vida. Por eso se llama Pablo. Amado Señor, y por eso Él te dijo: ¿quién eres y qué quieres que yo haga por ti? Así nos toca a nosotros todos los días. Oh Padre, gracias, porque tengo la oportunidad hoy de hablar nuevamente de ti, que es la delicia, Señor, de mi corazón. Te amo con todo, y así queremos amarte todos, con todo nuestro ser y con toda la expresión, que si mi corazón está latiendo todavía es porque tu tiempo en mi vida aún no ha concluido, Padre Santo, para que seamos realmente santos como mi Padre Celestial es santo, y santo es el que hace la voluntad de Dios. Bendito seas por siempre y para siempre, en la gloria de tu Hijo Jesucristo y en el poder santo de tu Santísimo Espíritu, que fue el que permitió que en esta mañana recibiéramos de nuevo el banquete de la palabra para la comunión de los santos en la tierra, y después serán las bodas del Cordero eternamente y para siempre. Amén y amén. Bendecido pueblo, me alegra nuevamente poder hablar la expresión de lo que hay dentro de mi corazón, que es esa presencia soberana de mi Padre, y poder dar a esa palabra poderosa de los tres personajes que estarán siempre dentro del reino de los cielos, y que quiere que de esos personajes, realmente, como dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, y uno está muy pegado a cosas de atrás que tiene que romper. Y eso es la terminación, que ya después hablaremos el tercer personaje. Los amo, los bendigo, entreguémonos de corazón al Señor, no hay tiempo que perder, los finales ya se están acercando y Dios está buscando un remanente. El Señor está buscando 7,000 que no han doblado las rodillas ante los Baales ni los han besado. Y eso es lo que está buscando en este tiempo el Señor, y esa es mi oración permanente. Yo estoy dentro de los 7,000, Señor, Padre de los cielos, y eso es de Él, hermanos, y de Él. Es mi invitación para que realmente, si viene el arrebatamiento, nos vayamos todos con Él. Bendiciones, feliz día, feliz tiempo, feliz fin de semana, pero no se distraigan, porque los tiempos son ya muy próximos y los tiempos van a ser muy difíciles. Bendiciones, los amo, los bendigo y nos veremos prontamente.
Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.